Estoicismo. Escuela filosófica greco-romana fundada por Zenón de Citio en el siglo IV a.C. La filosofía estoica ha influenciado a grandes figuras históricas. En las últimas décadas ha experimentado una nueva era dorada, expandiéndose por la sociedad. Aunque nuestro mundo parece distinto al de ellos, la naturaleza humana permanece intacta. Seguimos con los mismos desafíos, como el miedo, la ansiedad, la ira, la incertidumbre y el deseo. Pensadores de otra época que vivieron en la cuna de la filosofía. Los principales filósofos estoicos fueron Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Zenón nació en Citio, hacia el 334 a.C. en Chipre, que por aquel entonces era colonia griega. Sin embargo, es en Atenas donde desarrolló su vida intelectual tras un naufragio en el que perdió todo lo que poseía. Fue el fundador de la escuela filosófica estoica. Su base se apoyó en la moral de los filósofos cínicos, aunque también estuvo influenciado por Platón, Sócrates, Heráclito y Crates de Tebas. Para Zenón, el estudio, la lectura y la escritura no son indiferentes, lo que significa que la lógica y la física son necesarias para conseguir la virtud o son virtudes en sí misma. Ninguna de sus obras ha sobrevivido íntegra y solo disponemos de fragmentos, es decir, citas en escritores posteriores, a menudo de segunda o tercera mano. Séneca. Lucio Anneo Séneca, llamado Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre. Fue filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moral. Como filósofo, Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica, que se ha conservado hasta la actualidad. Abarca tanto obras de teatro como diálogos filosóficos, tratados de filosofía natural y cartas, usando un estilo marcadamente retórico, accesible y alejado de tecnicismos. Epicteto. Filósofo griego de la escuela estoica, que nació en el año 55 a.C. en Hiriápolis de Frigia. Vivió parte de su vida como esclavo en Roma. Siendo esclavo, estudió con el filósofo estoico Musonio Rufo y una vez emancipado llegó a ser instructor de la mejor aristocracia romana. Pero tiranía y filosofía no podían coexistir y fue desterrado de Roma. Fundó su escuela en Nicópolis, a la que se dedicó plenamente, pues él, a imitación de Sócrates, uno de sus referentes, no escribió nada. Aún así, sus enseñanzas se conservan en el Enquiridión o Manual de Vida, y sus discursos fueron editados por su discípulo Flavio Arriano. Las enseñanzas de Epicteto tenían su base en las obras de los antiguos estoicos. Se sabe que se aplicó en las tres ramas de la filosofía, en la tradición de la Estoa: la lógica, la física y la ética. Marco Aurelio. Marco Aurelio Antonino Augusto. Apodado el sabio o el filósofo. Nacido en Roma en el 26 de abril del 121 de nuestra era. Gobernó el Imperio Romano desde el 161 hasta su muerte en el año 180. Fue el último de los llamados 5 emperadores. Tercero de los emperadores de origen hispano. Y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico, durante sus campañas, es todavía hoy considerada como un monumento al gobierno perfecto. Se suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita ternura. Principios estoicos. El estoicismo es una filosofía eminentemente práctica. Para aplicarla, debes entender sus ideas básicas. Los principios estoicos más importantes son la búsqueda de la felicidad o buena vida apoyados en la virtud y la serenidad.
La dicotomía de control, lo bueno, lo malo y lo indiferente, la moderación y sencillez, la libertad y la atención. Para los estoicos, la filosofía era como una guía para la vida, cuyo propósito final es alcanzar la eudaimonía. Traducido como felicidad. Para ellos, felicidad significa autorrealización o crecimiento personal. La felicidad se apoya en la virtud, que nos ayuda a determinar cómo actuar, y en la serenidad, que es el estado mental que evitará nuestro sufrimiento emocional. Entonces, ¿cómo vivir una buena vida? Buscaremos la autorrealización y el crecimiento personal. Arete, traducido como virtud, también significa excelencia. Debemos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, ya que tenemos la capacidad de razonar y una profunda conexión social. Vivir con virtud implica actuar guiados por la razón y la moral, teniendo presente que tenemos la responsabilidad social de ayudar a los demás. Los estoicos destacan 4 virtudes: sabiduría, coraje, disciplina y justicia. Sabiduría. Por medio del conocimiento interno y externo, la sabiduría nos ayudará a tomar la acción más apropiada en cada momento, sin dejarnos arrastrar por las tempestades emocionales. A diferenciar entre el bien y el mal, y a discernir lo que depende de nosotros y lo que... Coraje. Es actuar con virtud independientemente de las consecuencias. No es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Disciplina. Condición necesaria para la libertad. El que no se domina a sí mismo deberá doblegarse a la autoridad de los demás. Cada dificultad nos brinda la oportunidad de practicar la filosofía. Convertir los obstáculos en oportunidades. Justicia. Ayudar a los demás era una obligación moral, no un medio para conseguir un fin. Marco Aurelio nos recordaba que la mejor actitud no es actuar como el que nos ofende. Los estoicos nos recuerdan que la buena vida tiene que ver más con acciones que con sensaciones. El objetivo de la vida no es eliminar todos nuestros problemas, sino actuar de la forma correcta y mantener la paz mental a pesar de ellos. Marco Aurelio veía su mente como una ciudadela interior, una fortaleza que permanecía en paz a pesar de las batallas al otro lado de las murallas. Como enemigo de la serenidad, las pasiones, emociones irracionales o exageradas que nublan y dificultan la razón. Es difícil actuar con razón si estás poseído por el miedo, el deseo, la ira. No se trata de anular las emociones, sino de responder guiados por la razón y no por una reacción. La dicotomía de control. Lo que depende y no depende de nosotros. En la vida, nuestro primer trabajo es dividir y distinguir las cosas en 2 categorías. Las circunstancias externas que no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control. No esperes que los eventos sucedan como lo deseas, sino desea que ocurran como son.
y tu vida transcurrirá sin problemas. Dijo Epicteto. Lo bueno, lo malo y lo indiferente. Algunas cosas son buenas, otras malas y otras indiferentes. Lo bueno es la virtud, lo malo es lo que nos aleja de la virtud. Lo indiferente son cosas como la riqueza, la salud o la reputación. ¿Dónde debes buscar entonces lo bueno y lo malo? En ti, en lo que te pertenece. En lo que no te pertenece, no debes buscar los términos bueno y malo. Si logras algo bueno con el esfuerzo pasa rápido, pero lo bueno permanece. Si haces algo malo por placer, el placer pasa rápido, pero lo malo permanece. Todos mis bienes están conmigo: justicia, valor, sabiduría y la disposición a no considerar como un bien nada que se nos pueda arrebatar. Dolor y sufrimiento. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Placer y deseo. Cuando el placer corrompe la mente y el cuerpo, nada ya es tolerable. No porque el sufrimiento sea fuerte, sino porque la persona es débil. Indiferente preferido versus indiferente no preferido. El sabio no se menospreciará aunque sea muy pequeño de talla y prefiera ser alto. Soportará la mala salud aunque deseará la buena. Según Marco Aurelio, los estoicos hablaban para enseñar. Intentaban describir la realidad. Usaban un lenguaje claro y sencillo. Mientras, los sofistas hablaban para obtener alabanzas. Intentaban crear una apariencia. Y usaban un lenguaje emocional enrevesado. Es por eso que las notas de los estoicos siguen tan vigentes. En resumen, la moderación y la sencillez contribuyen a una buena salud y a una buena vida. Vivir según la naturaleza. La naturaleza ha unido el placer a lo necesario. No para quedarnos simplemente con el placer, sino para que esas cosas que necesitamos nos resulten atractivas. Necesidades reales. Lo que la naturaleza ha hecho necesario para el hombre, lo ha hecho fácil de obtener. Pero si deseamos ropas lujosas, bañadas en oro, no es culpa de la naturaleza, sino nuestra. Libertad. Para los estoicos, el único esclavo es aquel encadenado por sus pasiones y azotado por sus emociones. Sin control, nuestra mente es la peor prisión. Sin disciplina, no hay libertad. Epicteto fue inicialmente un esclavo, pero nunca se sintió como tal. Reconocía que otros tenían el control de su cuerpo, pero no podían arrebatarle la libertad de su mente. Perdemos la libertad cuando damos excesivo valor a cosas fuera de nuestro control. La verdadera libertad está en nuestro interior. La capacidad de renunciar estratégicamente al placer y tolerar cierto grado de incomodidad nos da libertad. Si necesitas menos, eres más libre. Las peores cadenas son las autoimpuestas. ¿Sabes por qué intentar escapar no te ayudará? Porque tu mente irá contigo. Debes liberarte de tu carga mental antes de poder estar a gusto en cualquier lugar. Atención. La mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestra vida en piloto automático. No elegimos de manera consciente nuestros pensamientos ni acciones, sino que somos guiados simplemente por inercias sociales y reacciones emocionales. La atención está secuestrada por las falsas urgencias de cada día.
El simple hecho de observar nuestros pensamientos y comportamientos nos hará más conscientes de lo que ocurre en nuestra mente. Esto es precisamente el propósito de un proceso que los estoicos denominan Prosoche, que es equiparable a la famosa atención plena del budismo o mindfulness. Tanto el pasado como el futuro están fuera de nuestro control. De ahí la importancia de centrarnos en lo que podemos cambiar. Lo que está justo delante de nosotros. ¿Pero cómo? Tomando el control de nuestra atención, centrándonos en el presente y concentrándonos en el momento actual. El presente es la única parcela temporal sobre la que podemos actuar. ¿Es posible actuar siempre con perfección? No, pero evitaremos muchos fallos si mantenemos siempre la atención. Recuerda que no es el pasado ni el futuro lo que te abruma, sino el presente. Y este presente será más pequeño si lo circunscribes y lo aíslas. ¿Cómo es entonces un estoico? El verdadero estoico no es real, es simplemente un ideal. Un patrón con el que medirse. Los estoicos se referían a este ideal como sofos o personas sabias. Y los que perseguían este ideal eran precisamente los llamados filósofos. Traducible como amantes de la sabiduría. Un estoico tiene una visión objetiva de sí mismo y del mundo que le rodea. Piensa con claridad y actúa de manera racional. Sabe qué está bajo su control y qué no, y se centra en lo que puede cambiar. Siente impulsos igual que los demás. Aún así, es capaz de dominarlos para evitar dejarse arrastrar. Presta atención al detalle. Pero no se distrae con cosas insignificantes. Considera indiferente las cosas externas. Pero entiende que algunas son preferidas y se esfuerza por lograrlas. Trabaja duro estos objetivos. Pero entiende que el resultado no está siempre en sus manos.